Buen día, compañeros, profesores. Mi nombre es Carol Ospina y mi grupo está conformado por Alejandro Cuenca y hoy vamos a hablar sobre el aborto en Colombia y sobre la lectura de la IRA. Voy a empezar explicando qué es el aborto en Colombia, qué es el aborto. Básicamente el aborto es la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o la extirpación de un embrión o feto. Según las estimaciones de la OMS, se realiza alrededor de 56 millones de abortos inducidos en el mundo anualmente y aproximadamente el 45% de ellos son practicados de forma insegura. Esto es lo preocupante, ya que muchas mujeres toman el riesgo de ir a lugares clandestinos a hacer este procedimiento y en la mayoría de estos resulta en las muertes de las mujeres o en problemas muy graves de salud. Ahora, el tema del aborto en Colombia es muy complicado y controversial, ya que es un país bastante machista, y lo sorprendente de esto es que las que son más machistas son las mujeres, ya que fueron criadas con un machismo interiorizado. Y todos estos factores provocaron que la penalización del aborto en Colombia fue un tema bastante difícil, pero finalmente en el 22 de febrero del 2022 se logró este gran cometido. Fue un histórico fallo que permite a la mujer en Colombia recurrir a su identidad promotora de salud para interrumpir su embarazo hasta la semana 24 de gestación. Tiene pues bastantes enfrentados y defensores. Algunos de sus retractores son el presidente Iván Duque, que se mostró muy en desacuerdo con la despenalización y cuestiona el tiempo límite para interrumpir la gestación. Él dijo que esta situación no se puede convertir en que el aborto de Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo más. También otra perspectiva es la de la senadora progresista Angélica Lozano, que argumentó que el fallo salvará a muchas mujeres pobres, que son las que se han sometido a más abortos clandestinos e inseguros. Por otro lado, la senadora conservadora María del Rosario Guerrera dice que despenalizar el aborto es un fuerte retroceso social. Ella también dice que lo que se termina afectando no solo es la vida del bebé en el vientre, sino que la dignidad de la madre. Por otro lado, tenemos al legislador y médico Roy Barreras, que expresó que penalizar el aborto es un doble castigo contra la mujer. Incluso penalizar a una adolescente porque fue abandonada por un macho irresponsable era un doble castigo y absolutamente era impensable. También la representante Juanita Gobertus añadió que la sentencia corrige un error jurídico monumental. También dice que persiguiendo penalmente a mujeres jóvenes, que incluso la mayoría de estas son menores de edad, y que muchas de ellas fueron víctimas de violencia sexual, era un gran error. Como ellos, muchos colombianos están divididos entre apoyar a las mujeres o sentenciarlas. Un dato curioso es que cuando se estaba votando para decidir la despenalización del aborto, la mayoría de mujeres del Senado votaron por el no y la mayoría de hombres votaron por el sí. Esto es bastante interesante, ya que si las mujeres tienen el poder y pueden ser escuchadas, ellas deberían apoyar a las mujeres y garantizar sus derechos, pero muestra que es todo lo contrario, ya que estas son las mismas que condenan y critican estos hechos, sin ponerse en el lugar de las demás mujeres. Pero también podemos ver que algunos hombres están cambiando su machismo y la perspectiva y están queriendo apoyar en la decisión que las mujeres tienen. También hay que tener un tema bastante importante, y es que Colombia es un país bastante religioso y la Iglesia Católica y Cristiana siempre están en desacuerdo, y ellos piensan que en el momento en el que hay fecundación ya existe una vida plena. Entonces, el aborto es de por sí un asesinato o un homicidio, y consideran que solo hay situaciones extremadamente excepcionales como para que haya un aborto, y es cuando la vida de la madre se ve afectada. Y solo si esta es afectada se podrá hacer un aborto, de resto es condenado por Dios. También hay que ver que las que lograron hacer eso fueron las feministas, pero las feministas tienen muy mala fama en Colombia, ya que las tachan de marimachas, eh, eh, marimachas, vándalas, no sé, desvergonzadas, entre otras cosas. Y en su mayoría son cosas que los hombres dicen, pero también hay mujeres que
no quieren ser relacionadas con las mujeres feministas, les da asco, vergüenzas comparadas con ellas. Incluso entre las mismas feministas hay problemas y desacuerdos, ya que o eres muy feminista, o no lo eres lo suficiente, o tú no deberías decir o hacer estas cosas, pero siempre hay discusiones o desacuerdos entre la sociedad colombiana y eso siempre ha estado presente. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo. Por eso se demoró tanto la despenalización del aborto en Colombia. También la mayor polémica del aborto fue las semanas límites que dieron para abortar. Fue hasta las semanas límites que dieron para abortar. Fue hasta la semana 24 y esto fue lo que más enojó a los colombianos, ya que ellos piensan que en esas semanas el bebé ya está totalmente formado y sería un horror asesinarlo. También la otra cara de la moneda es que dicen que no es obligatorio abortar, tampoco es hacerlo la semana 24, ya que una maternidad no deseada también es un daño emocional y psicológico, y esto es simplemente darle a la mujer la posibilidad de escoger. Pero los retractores piensan que todas las mujeres van a abortar en la semana 24 y los que lo apoyan piensan que es una estupidez que no puedan cambiar de opinión y no puedan ver que el aborto legal le va a salvar la vida a muchas personas. A continuación va a seguir mi compañero Alejandro Cuenca explicando sobre el tema. Bueno, y como se venía comentando, relacionándolo con la lectura de la ira, en la lectura, todos sabemos que la ira es un sentimiento, por así decirlo, algo que demostramos nosotros que mantiene latente en nuestro interior, solo necesita una chispa, algo que la encienda. Se dice que la ira, pues, conlleva rabia, o sea, es muy compleja y hay como tres funciones o tres en donde se presenta la ira, que es primero para reconocer un bien que estamos haciendo. Cuando reaccionamos de cierta manera con ira a cierto acontecimiento, a cierto comentario, entonces lo que sucede es que nosotros ahí nos estamos dando cuenta de que estamos defendiendo nuestra posición correcta, o el otro punto es que estamos reconociendo algo que está mal, reconociendo que también la actitud o el problema radica en nosotros. La ira nos presta para destaparnos como realmente somos. También se puede decir que la ira, y se comenta en la lectura, que la ira hace que nosotros velemos por nuestros derechos, que nosotros hagamos respetar nuestros derechos. Y relacionándolo con el aborto, podemos presenciarlo en lo que pasó en las protestas en contra y a favor del aborto, de que despenalizaran el aborto. Se va a presentar al final del video dos fragmentos en donde se muestran cómo ciertas mujeres, ciertos manifestantes, unos están a favor de que despenalicen el aborto hasta las 24 semanas y otro que no lo despenalicen, como la ira los domina y unos quieren que no sacrifiquen los niños y otros quieren tener derechos sobre su propio cuerpo. O sea, ahí donde se dan cuenta que cada quien tiene su punto de vista y decir, no, a mí me afecta que yo no pueda tener opinión sobre mi propio cuerpo, dicen las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ellas con ira, ellas dicen, no, yo quiero tener poder sobre mi propio cuerpo, yo quiero ser consciente de las acciones que yo tome. Entonces, principalmente, eso es lo que representa la ira, cómo nos comportamos, cómo vamos a actuar frente a los demás, frente a la comunidad o frente a nosotros mismos. El aborto no debería ser un delito, pero el problema es que los políticos tienen miedo de meterse al tema o mienten sin vergüenza. Por eso les vamos a contar 4 mentirotas sobre el aborto en Colombia. Primero, los opositores aman decir que casi nadie aborta y que se trata de unas cuantas brujas desalmadas y que por eso no hay que echarle cabeza a un tema tan marginal. Estamos aquí alzando la voz porque la Corte Constitucional no representa lo que la mayoría del pueblo colombiano piensa acerca del aborto. Y hoy salgo a marchar, a orar por la vida, a orar por el amor, a orar por los que no han nacido